todas estas medidas de cuidado, de higienizarse las manos, del distanciamiento social. Hay millones de argentinos que no las pueden hacer porque no tienen esa posibilidad o no tienen ni siquiera margen de no tener que salir a laburar un día porque si no, no comen. Bueno, acaba de salir la cifra de pobreza del INDEC, las cifras oficiales, y duelen muchísimo, Juani. Exactamente. Te las voy a leer A ver. porque la verdad es que son impactantes. Sí. Durante el 2020 aumentó la pobreza en... espérame, 2 segundos que se me fue Llegó un 42%. 42% ¿no? de Por eso llegó un pobreza. 42% que afecta a 19,4 millones de personas específicamente. Después Sí. todo eso, por supuesto que se divide entre la línea de indigencia, los pobres, los niños, la cantidad de niños que hoy en día en la Argentina son pobres, estamos Te hablando digo de el un número. 57%, ¿no? Sí, subió. En el último año la pobreza, hay 3 millones de argentinos que son nuevos pobres, que no eran pobres y en un año, en este último año, son pobres. Y entre los menores de 14 años, la pobreza aumentó del 52,3% al 57,7%. Eso quiere decir que hay 6,3 millones de pibes, pibas y pibis que son pobres. Y la UCA, que ahora vamos a hablar con Yanina Tuñón, que ella es coordinadora del Observatorio Social, de la Deuda Social de la UCA y que es especialista en pobreza infantil, no solamente estamos hablando de pobreza por ingresos, de no ir y no poder comprar el Morphy. Estamos hablando también de pobreza estructural, es no tengo acceso al agua, no tengo acceso a una vivienda digna, no tengo acceso a cloacas. Bueno, todo eso nos lo va a explicar Yanina. ¿Dónde estamos paradas? Buenas tardes, Yanina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias. Estás hablando con los pibes y pibas de todo el país. Contanos un poco cómo leemos las cifras que acaba de sacar el INDEC, que la verdad que además nos duelen muchísimo. Es la parte de la Argentina que más nos duele. Bueno, son cifras que no son nuevas, pero que lo que sí instalan es que en la última década venimos teniendo un piso estructural de pobreza infantil de alrededor de un 40%, pero en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, tenemos un crecimiento sostenido, que efectivamente nos lleva a, según el INDEC, a prácticamente 6 de cada 10 niños en situación de pobreza entre los 0 y los 14 años, pero dentro de ese grupo tenemos muchas heterogeneidades y sin dudas la situación más crítica la tienen los niños en situación de indigencia, de pobreza extrema, que son alrededor de un 15,7% de los chicos, es decir, casi 2 millones de chicos que viven en una situación, digo, extrema porque esos son los chicos que son más homogéneos en términos de la pobreza. Son los chicos que viven en hogares donde sus padres no pueden acceder a una canasta básica de alimentos, por lo tanto tienen comprometida su subsistencia, ¿no? Son los chicos que experimentan inseguridad alimentaria, que sus padres reconocen que periódicamente los chicos tienen hambre porque no tienen qué darles de comer, y donde sin dudas se concentran fuertemente las características que vos planteabas respecto de la situación de hacinamiento, saneamiento, precariedad en la vivienda. Y geográficamente, Yanina, perdón que te corta acá porque obviamente son muchos números que duelen, pero para bajarlo a la tierra, geográficamente, ¿dónde están ubicados esos niños y niñas que viven en esta situación de pobreza extrema que estás describiendo? Están concentrados en los grandes conurbanos de las ciudades. El incremento ha sido muy significativo en el Gran Buenos Aires, pero también en otros conurbanos, como el Gran Tucumán, como el Gran Córdoba, el Gran Rosario. También tenemos que hablar que esta es una pobreza urbana, ¿no? Que el INDEC mide la pobreza en ciudades de 500.000 habitantes y más. Por lo tanto, tenemos también condiciones de pobreza en el NEA, en el NOA. Es muy significativo el incremento que se dio entre el segundo semestre del 2019 y el 2020 en la Patagonia. 5 puntos aumentó la pobreza en la Patagonia y en Neuquén específicamente dentro de la Patagonia. Con lo cual, las realidades sin dudas son bastante similares en términos de la tendencia. Toda la Argentina crece en términos de pobreza, pero sin dudas la concentración en términos de la cantidad de niños que se ven afectados
están muy concentrados en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana. Claro, no, es terrible. A ver, Janina, ¿podemos desglosar este número sobre el que hablábamos recién? Digo, tenemos un número que es 42%. Dijiste... De la población total. De la población total, perfecto. Ese número se desglosa en niños, jóvenes. ¿Cómo es para tratar de entender cómo dividimos este número de pobreza? A medida que baja la edad, aumenta la pobreza, por eso que tenemos casi 60% de niños en situación de pobreza. Si consideráramos a niños entre 0 y 17 años, nosotros estimamos que alrededor de 64% son pobres. Y esa concentración se da porque en los hogares... 64. 64%. Lo cual quiere decir que hay una fuerte concentración de los chicos en los hogares más pobres de la Argentina. Claro. Es decir, que los niños sin duda son los más pobres entre los pobres. Tengamos en cuenta que si bien se ha producido un incremento de 6 puntos porcentuales prácticamente en la pobreza infantil en el último año, nunca tuvimos menos de un 40% de chicos pobres desde el año 2010 en la Argentina. Bueno, a ver, vamos a seguir charlando con Janina Tuñón del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Los chicos y chicas de todo el país le van a preguntar. José tiene una pregunta ya. Janina, ¿cómo estás? Yo quería consultarte. ¿Está el Estado pensando políticas públicas de emergencia para solventar este fracaso estructural que son estos números que vemos hoy? Sí, de hecho, si observamos qué pasó con la indigencia se incrementó, pero no tanto. Pasamos de un 13.6 a un 15.7, es decir, que ese incremento de casi 6 puntos de la pobreza se dio en 2 puntos en la indigencia. Y eso se debió, no se incrementó más, justamente porque hubo fuertes transferencias de ingresos, especialmente orientadas a los hogares con niños. Recordemos que además de la asignación universal por hijo, se hizo una transferencia extra este año, que fue la tarjeta alimentar a hogares con niños de 0 a 6 años. Pero sin duda que esas transferencias, que son hoy sumamente necesarias, porque si no tendríamos muchos más chicos en situación de inseguridad alimentaria en la Argentina, son absolutamente insuficientes, no nos permiten erradicar la pobreza, ni siquiera erradicar la indigencia, y a su vez son políticas que tenemos que considerar que tienen que ser de corto plazo, ¿no? La pobreza en la Argentina la vamos a erradicar en la medida que los papás de estos niños tengan la posibilidad de tener un empleo y poder ellos mismos lograr una canasta básica alimentaria y de servicios. Pero Janina, perdón que te corte, acá hay más preguntas de los chicos, de las chicas y de las chiques, pero lo que pasa con la economía argentina, digo, ya ni siquiera me voy a un gobierno, si querés vos que tenés los números para comparar, es que digamos, la desigualdad estructural no baja y somos medio una fábrica de pobres, pasan los gobiernos y lo que hay son estos parches que vos decís muy necesarios, el IFE, las transferencias, los distintos tipos de transferencia de ingresos para las familias que lo necesitan, pero la inclusión, el desarrollo con inclusión social no se ve en la Argentina, es una fábrica de pobres. ¿Cuál es el número de la pobreza estructural? Y cada vez es más alto ese umbral, ¿no? Ese umbral ahora, en la última década, se ubica en el 40%. Es decir, que cada vez tenemos un umbral de pobreza estructural más elevado. Ahora, lo que vos planteás, Cata, tiene que ver con la pobreza multidimensional. Sin dudas, la pobreza monetaria que tiene la Argentina y que afecta especialmente a los niños, también de alguna manera poco nos dice sobre la vida de los chicos, ¿no? Porque las desigualdades sociales no se dan solamente por esta canasta, que es una canasta monetaria, sino que también se dan en otros aspectos esenciales del desarrollo de un niño, como es la salud, como es la educación. En esos aspectos también tenemos desigualdades muy importantes que, como bien decías al inicio de esta entrevista, se visualizaron especialmente en el contexto de esta pandemia, donde, por ejemplo, todos los niños en condiciones de pobreza, sin dudas, de alguna manera se quedaron afuera de la escuela. Bien, hay preguntas. Brenda en Mar del Plata. Janina, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Me gustaría saber justamente si hay cifras, ¿no?, de la escolarización de estos chicos, sobre la educación y más después de este año pandémico, cifras exactas. Y además de eso,
qué podemos hacer todos, ¿no? Para dejar de mirar al costado también, digo, cada uno de nosotros. Es muy difícil tener cifras sobre lo que ha sucedido en términos de escolarización. Probablemente el Estado argentino pueda brindarnos más cifras sobre cuál es el nivel de escolarización que se ha logrado ahora bajo la presencialidad. Era muy difícil el año pasado, en el segundo semestre del año, cuando hicimos la encuesta que habitualmente realizamos, medir este fenómeno, porque lo cierto es que los adolescentes y los niños tenían diferentes problemas para poder conectarse con la escuela y ninguno había decidido claramente abandonar la escuela, ¿no? Tenían problemas de conectividad, desigualdades enormes en términos de conectividad, pero también desigualdades enormes en términos de las formas en que los maestros podían conectarse con los alumnos y sobre todo la periodicidad y continuidad que pudieron darle a esa conectividad durante una cuarentena tan extensa que en términos educativos duró prácticamente todo el año. Claro. Yanina, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntarte de una forma bien sencilla, digo, ¿a partir de qué números podemos considerar a alguien pobre, a alguien de clase media o a alguien una persona rica? ¿Cómo son estos parámetros, estos números? Bueno, es bastante más complejo que los ingresos, ¿no? Porque en términos de la estratificación social, en general, la estratificación social está vinculada a aspectos económicos, aspectos de accesos a bienes y servicios y también al nivel educativo de la población. Hoy en la Argentina se considera un hogar pobre cuando no logra reunir algo más de 50.000 pesos, 57.000 pesos, y indigente cuando tiene un ingreso que es inferior a los 27.000 pesos. Pero cuando hablamos de estructura social o de estratificación social, hablamos de otras características. Lo cierto es que la población más de clases más altas en la Argentina es bastante pequeña, ¿no? Podemos considerar, según el índice socioeconómico, que tenemos alrededor de un 2,5 o un 5% de población de clases altas. Después tenemos las clases medias profesionales, las clases no profesionales y después tenemos las clases obreras integradas y las marginales. El fuerte de los niños, la gran mayoría de los chicos se concentran fuertemente en los sectores sociales marginales y obreros integrados. Allí está prácticamente el 60% de los chicos. Yanina, recién mencionabas esto de que mucha gente que es pobre también tiene ingresos, ¿no? Porque a veces se piensa que no tener trabajo es sinónimo de ser pobre. Y ahora en la Argentina no pasa eso. Digo, pasan los gobiernos y no se resuelve. Y ni siquiera es que no se resuelve, sino que se aumenta. O sea, ni siquiera se puede frenar. Es una pregunta un poco grande, un poco amplia, pero la verdad que te quiero preguntar, ¿en qué fallamos? Digo, ¿en qué falla el Estado? Porque hay políticas públicas, pero como vos bien decías, se necesitan, digo, que no a corto plazo. ¿Qué es lo que falla hoy en la Argentina que seguimos aumentando la pobreza y la indigencia y más que nada en los niños? Digo, ¿en qué falla el Estado? Bueno, es importante saber que los problemas también tienen que ver con de acuerdo a cómo se mide la pobreza. Estamos hoy hablando de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria se ve influenciada por las condiciones de la macroeconomía, que en la Argentina son muy deficitarias, por la capacidad de inversión, de recibir inversión y de crear trabajo genuino. Hoy estamos en una situación de mucha recesión y de poca creación de empleo. Y a su vez tenemos una gran masa de trabajadores en la informalidad laboral, que son los sectores sociales que se ven más afectados por los procesos inflacionarios, que tampoco podemos ni pararlos ni disminuirlos y que también afecta fuertemente a los más pobres y afecta fuertemente la posibilidad de que las transferencias de ingresos, que son la política pública más sostenida que tiene la Argentina vinculada a los sectores sociales más vulnerables, sea efectiva en términos de producir una merma en la pobreza monetaria. Pero sin dudas es saludable que empecemos a pensar en términos de una pobreza multidimensional, porque sin dudas la pobreza no solamente y sobre todo en los niños depende de lo económico, ¿no? Un niño podría tener dificultades económicas en su hogar y sin embargo
tener muy buenos servicios educativos, muy buenos servicios de salud, tener espacios públicos seguros donde poder jugar y socializarse. Todo eso tampoco está ocurriendo en la Argentina y la mayor parte de los servicios públicos son bastante pobres para los más pobres. Y Janina, para vos, ¿por dónde habría que empezar a dar esta batalla cultural para erradicar la pobreza? Es una pregunta complicada, pero bueno. Bueno, en principio creo que hay que lograr lo esencial. Lo esencial es poder mutar de políticas de transferencia a políticas de empleo. Creo que en ese sentido algunos funcionarios del actual gobierno piensan en esa línea, pero esa mutación sin dudas es muy compleja en el actual contexto. Y es muy compleja en general en la Argentina de la última década, pero habría que comenzar por ahí. Pero también creo que hay otras batallas y otras discusiones que son muy importantes y que tenemos que darlas en campos esenciales del desarrollo infantil como son el campo educativo, ¿no? Es cierto y es real que nunca pasamos de la discusión salarial en la Argentina cuando se trata de hablar de la educación que queremos para nuestros hijos. Janina Tuñón, coordinadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ella es especialista en pobreza infantil. Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá hablando con los chicos, chicas y chiques de todo el país en un día que la verdad es muy triste. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Janina, gracias.